Bendiciones abundantes, le habla su amigo el doctor Yeuris Ferreira, doctor en predicación bíblica. Estamos sumamente felices y contentos y le damos la bienvenida a nuestro programa, El Predicador y la Predicación. Este programa tiene como objetivo, como propósito, fomentar el estudio de la homilética, la predicación, la técnica, la filosofía y la teología de esta materia, la materia de la predicación cristiana. En el día de hoy tenemos un programa sumamente especial, un programa que nos han pedido. Hemos de hablar sobre predicación expositiva. Ese es nuestro tópico para el día de hoy, así que te invito para que te suscribas a nuestro canal. Le pueda dar un clic al botón de suscribirse para que reciba las notificaciones y que este canal pueda seguir creciendo y muchos puedan ser bendecidos y beneficiados a la hora de contactarnos para que podamos seguir creciendo en lo que es la predicación cristiana. En el día de hoy tenemos un invitado especial. Vamos a hablar sobre predicación expositiva y hemos invitado a el doctor Luis Gregorio. Luis Gregorio es un amante del arte de la predicación, un estudioso también de esta materia. He tenido la oportunidad, el privilegio de participar en varios seminarios que ha impartido sobre predicación expositiva y sobre otros tópicos de la predicación. Estamos muy felices de que haya tomado de su tiempo, nos haya brindado su tiempo para compartir con nosotros y con los amigos de este programa El Predicador y la Predicación. Déjenme hablar un poquito del doctor Luis Gregorio. Es de origen dominicano. Estudió en el Colegio Adventista Dominicano y después hizo sus estudios de teología en el Atlantic College y también hizo sus estudios de maestría en consejería y orientación. Duró 15 años impartiendo clases en el área de teología y el área de educación. Posteriormente, estudió un doctorado en currículum universitario, currículum educacional, donde también se ha especializado. Ha trabajado como psicólogo, ha trabajado como maestro, ha trabajado como también pastor, ha pastoreado iglesias y sobre todo se dedica a la educación del cuerpo laico en la materia de la predicación y lo que es el ministerio práctico. Nos sentimos muy felices, muy contentos de recibir al doctor Luis Gregorio en este programa, El Predicador y la Predicación. Luis, bienvenido. Gracias por darnos de tu tiempo. Un saludo para todos los amigos que nos escuchan. Gracias, Pastor Yeuri. Es un placer y honor estar con usted en este programa. Gracias por invitarme y saber que usted es una autoridad en esta área de la que intentamos hablar. Imagínese, doctorado y maestría en esas áreas y en el trabajo pastoral que usted ha realizado desde muy joven, porque todavía está joven. Muchas gracias. Le faltan muchos años. Así que bendición para usted, su familia y todos sus oyentes y todos los pastores, usted como director de la parte ministerial de la Grey de New York, que tengan bendiciones grandes a través de lo que vamos a conversar humildemente en esta tarde. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, permítame entonces tener una pequeña oración para iniciar nuestro programa. Oramos. Querido Dios y Padre, entregamos este programa en tus manos para que seas tú el que lo guíes. Bendícenos en esta hora y que tu Espíritu Santo pueda guiar al doctor Gregorio y a este servidor y que este programa sea de bendición para miles de personas que lo van a escuchar. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos a entrar en materia inmediatamente, doctor Gregorio. Usted se ha dedicado no solamente a la enseñanza de la predicación cristiana, sino que también se ha dedicado a la educación. Y el académico y estudioso de la predicación cristiana, el doctor Pablo Jiménez, hablando de la predicación, él dice que la predicación, uno de los objetivos, de los propósitos de la misma, es que tiene una tarea que cumplir y es la tarea de la educación de la iglesia. La pregunta que vamos a hacer para iniciar es, ¿cuál es el rol que juega la predicación en la educación de la iglesia? ¿Qué rol juega la predicación educando la iglesia, doctor? Fíjese, gracias por esa tremenda, interesante pregunta. Mire, la didáctica es el arte de enseñar. Y como tal es una disciplina de la pedagogía, ¿no?
en la ciencia de la educación y tiene que ver con todo este proceso de enseñanza, aprendizaje, con la finalidad de optimizar los métodos, las técnicas y herramientas involucradas en el proceso. Nosotros entendemos que la predicación es un fenómeno educativo. O sea, la predicación es un acto de enseñanza. Y de ahí partimos de esa premisa. Es un acto de enseñanza. Fíjense, me interesó mucho la definición de el pastor Cleveland, cuando le preguntaron, pastor, ¿qué es predicación? Él simplemente dijo, mira, predicar es estornudar para contagiar con el virus del evangelio a la gente. Ahora que estamos hablando con el asunto del coronavirus. Predicar es estornudar para contagiar a otros con el virus del evangelio. Así que, de acuerdo a la palabra del Señor, de acuerdo a la Biblia, cuando nosotros estamos predicando, estamos enseñando. Si nosotros leemos, por ejemplo, el capítulo, en Mateo 4, 23, dice, y rodeó Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, enseñando y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Fíjense que el elemento número uno que el Señor incluye, dice, estaba enseñando en las sinagogas. Por lo tanto, nosotros creemos que la educación es la predicación es un acto de enseñanza. Y usted diría, bueno, pero ¿qué es esto de un acto de enseñanza? Lo que queremos decir simplemente es que en una predicación hay contenido. En una predicación hay un receptor. En la predicación hay un mensaje, hay una persona que va a predicar. O sea, como estamos hablando en educación, lo mismo que sucede en una universidad, lo mismo que sucede en un salón de clase, lo mismo que sucede en un proceso de enseñanza-aprendizaje, lo mismo que se supone que debe suceder en lo que es educación. Ahora, yo siempre estoy definiendo la predicación de la siguiente forma, ¿verdad? Que usted acepte esta definición que le voy a dar. Estamos viendo la predicación con este enfoque de lo que es educación, como un proceso mediante el cual se transmite un contenido, se transmite una información, ¿verdad?, a unos individuos para desarrollarlos y de esa forma convertirlos en seres humanos útiles. Ahora, usted dirá, me detengo aquí, maestro. Usted define la predicación como un proceso de transmisión de información a unos individuos para de esa forma desarrollar. Pero déjeme explicarle antes que usted entre en esa pregunta. Mire, ¿qué es lo que queremos decir? Podemos entrar rápido en esto. Hay tres elementos en esa definición. Hay transmisión, hay transacción y hay liberación en esa simple definición. Voy a repetir la definición de nuevo. Es el proceso mediante el cual se transmite unas informaciones, unos contenidos, unas ideas a unos individuos, ¿verdad?, para desarrollarlos, subrayamos, y de esa forma para convertirlo en seres humanos útiles, cristianos, y se le puede agregar todo lo que uno quiera. Esos tres elementos le permito que usted me ayude a yo desarrollar. Número uno, transmisión. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de transmisión? El predicador tiene que tener un mensaje. Número dos, tiene que tener un contenido. Tiene que tener un concepto claro. Fíjese, pastor, uno de los problemas graves que tenemos en el campo de la educación, de la predicación, y vamos a trabajarlo más adelante con otros conceptos que vamos a incluir, es que el predicador tiene que partir de un concepto. Y un concepto, ¿qué es lo que es concepto? Bueno, es la definición, la representación mental de una idea. Tiene que tener ese concepto. Voy a hablar Dios, amor y mantenerse en ese concepto para que se pueda entender. Déjeme terminar esa idea. Entonces, tiene que transmitir esa idea, tiene que transmitir un mensaje. Y ese mensaje debe transmitirse con poder. En el caso de nosotros los predicadores, ese es el evangelio, lo que el apóstol Pablo llama potencia, no es cualquier mensaje, es un mensaje especial que como predicadores nosotros entendemos que Dios nos ha dado. Dios nos ha llamado para dar ese mensaje. Segundo punto, es la transacción. ¿A qué se refiere mi definición cuando digo transacción? Se refiere a que el predicador y el oyente son socios en la búsqueda
del conocimiento. Son socios y buscando la verdad de ese mensaje que tenemos que presentar. Entonces, tenemos que excavar juntos. Muchas veces, pastor, mire por qué es importante esta definición. El predicador aparentemente está frente al grupo haciendo un monólogo y como que allí está simplemente la congregación recibiendo. No hay forma de saber si está recibiendo o no, a menos que alguien bondadosamente le regale un amén, un like, ¿verdad? Y le diga, pues mira, está bien. No, en ese proceso de la definición tiene que haber un momento en que el predicador y la congregación, el que escuche, el receptor, sean socios. La audiencia, yo tengo que tratar de identificarme con esa audiencia, entendiendo cuáles son sus necesidades, ¿verdad? Para poder llegar exactamente a una conclusión correcta y para que el desarrollo se pueda dar de una forma aceptable. Entonces, lo que queremos decir, pastor, es que la predicación en términos de lo que es educación no es solo transmitir el mensaje, sino que a través del Espíritu Santo, obviamente, sino que el predicador tiene que llegar a conocer a su audiencia, identificarse con esa audiencia, saber que no soy. Yo puedo llegar a una, bueno, a veces por estos medios no sabemos el Espíritu Santo, pero cuando tú estás frente al grupo, frente a lo que te están oyendo, definitivamente tiene que haber una forma ¿cómo diríamos? De comunicación entre tú y yo. Debe de identificarte, no es un robot que está hablando ahí. Ahora, mire esto, esas palabras que se presentan deben ayudar al oyente a desarrollarse para entender quién es él como pecador. La palabra de Dios dice que la palabra de Dios es, en Hebreos 4:12, es más penetrante que una espada de doble filo. Introduce, que rompe los tuétanos, ¿verdad? Y esa palabra de Dios debe ayudar a provocar un desarrollo en ese ser humano. Si yo predico simplemente por transmitir información, ahí se quedó todo. Transmito como un maestro que va y define quién fue Cristóbal Colón. Sí, fue, y se acabó la cosa. Ahora, falta el tercer elemento. Perdone que me he dejado con la pregunta que usted iba a hacer. No, está bien, está excelente, maestro. Puede continuar. Ahora viene, pastor, en esa definición que le di, el concepto liberación. En toda predicación tiene que haber liberación. Cuando hablamos de liberación en este acto de predicación, en este acto de enseñanza, nos referimos, oiga bien, en lo que sucede en el oyente después de recibir el mensaje enviado por Dios. ¿Qué pasa en él? Ahí hubo la transmisión. Hubo el proceso en que nos identificamos con el oyente, hubo la transacción, intentamos de que se entienda cuál es el rol de la palabra de Dios en esa transacción. Somos socios, somos amigos, ¿verdad? Entonces ahora pasa el mensajero, ¿verdad? El oyente tiene ahora que asumir una posición ante esa palabra de Dios. Y después de esos dos pasos, transmito, hacemos transacción, los dos buscamos la palabra de Dios, y ahora llega el momento cuando el individuo tiene que asumir una posición ante la realidad de la vida que le ha tocado vivir. Él tiene el libre albedrío ahora. Él tiene que aceptar o rechazar ese mensaje que Dios me ha dado y que Dios le ha puesto en su mano. Entonces, por eso que Santiago habla y dividió a esos oyentes en dos grupos, en que el que escucha y el que hace. Y yo tengo que ayudar, oiga bien, yo tengo que ayudar en esos tres elementos, ayudar a que mi oyente sea un hacedor de la palabra. Mire, lo que estamos diciendo es que la predicación es un acto de enseñanza y que como acto de enseñanza yo definí lo que es predicación de la siguiente forma, en forma didáctica en este momento, que la predicación es un proceso mediante el cual se transmiten, hay una transmisión de un contenido, de unos conceptos, ¿verdad? Y que se le transmite eso a unos individuos para desarrollarlo. Esa prueba de desarrollarlo quiere decir que hay una transacción entre yo que predique, que el Señor me dio el mensaje, aquel que lo está recibiendo es el receptor
¿verdad? Yo me identifico con él, estamos bregando con las necesidades de él, y luego ese individuo tiene que tomar una posición ante la realidad que le ha tocado vivir. Entonces, digo, no solo es transmitir el mensaje a la luz de lo que hemos hablado, interpretarlo, comprenderlo, puedo tener los mejores elementos de homilética y de interpretación de la palabra de Dios, pero llega el momento en que yo como predicador exhorto al receptor, al oyente, a que pueda recibir el mensaje y lo pueda aceptar para su salvación. Amén. Interesante, me llamó la atención, doctor, 3 palabras que usted utilizó en su definición en relación a la predicación y la educación. Es la transmisión de un contenido, la transacción entre el oyente y el predicador, pero no se queda solamente en lo que es la transmisión y transacción, sino que viene la liberación. La liberación. En esta definición, usted está presentando no solamente el contenido de la predicación, sino el objetivo o propósito que persigue la predicación, que es la liberación, el desarrollo para que los individuos sean mejores personas. Sí. Interesante, excelente, maestro. Mire, eso es y de paso, pastor, en el área de educación, es lo que sucede también. Fíjese, han evaluado en el mundo entero los sistemas educativos. Para dar un ejemplo, simplemente, si hay algunos de los que están, porque fíjese, el Señor nos define como pastores maestros, ¿verdad? Y se ha encontrado que la mayoría de los maestros en el mundo se quedan en el primer nivel de transmisión. Transmiten la información, son excelentes transmitiendo, pero no tienen ni transacción ni liberación. En otras palabras, no permiten que el estudiante piense críticamente, con pensamiento crítico. No permiten muchas veces que haya oportunidad para que el oyente, mi audiencia pueda procesar la información. Y yo le quiero decir, adelantame un detallito, uniendo una cosa con la otra, ¿no? Cuando el pueblo de Israel, cuando el pueblo de Dios regresa del cautiverio babilónico, yo siempre le voy a citar eso más adelante, encontré que cuando se está dando sus sermones, predicando al grupo y la gente contento porque de nuevo se trajo el mensaje, dentro de la congregación, interesantemente, se pusieron personas especializadas para que ayudara al pueblo a entender lo que se estaba predicando desde ese púlpito en alto que se puso allí. En otras palabras, si yo transmito y no provoco la comprensión del documento, no hago que la persona entienda el mensaje, definitivamente le doy un ejemplo, pastor. Claro, claro. Es como la niña que le dice a su papá le dice, oye, qué bien, ¿cómo te está yendo en la escuela? Y él dice, oh, perfecto, papá. ¿Y qué estudiaron hoy? Dice la persona, oh, estudiamos hoy el concepto, la oración. Y el papá le dijo, bien, ¿y qué es lo que es la oración? Y ella dijo, oh, es la menor unidad del habla con sentido completo. Y la muchachita, y ella lo dice con mucho orgullo, y el papá le dice, oh, sí. Ahora, ¿y qué es eso de sentido completo? Y dice, no, eso no lo dijo la maestra, eso no lo dijeron en la definición. Tremendo. Si un predicador simplemente transmite la información dentro de este concepto que usted me preguntó sobre el concepto de lo que es predicación, dentro de lo que es la educación, entonces estamos diciendo que estamos dando informaciones sin sentido. Estamos diciendo cosas que solamente posiblemente el Espíritu Santo definitivamente lo va a hacer. Pero yo no sé lo que estoy diciendo. Yo estoy leyendo cosas y no tienen sentido. Y no estoy provocando un desarrollo en mi iglesia. Por eso es, si usted me permite entrar en varias cosas, porque yo sé que cuando se estudió el por qué los jóvenes se iban de la iglesia, hay un estudio completo de la Asociación General. Ellos dijeron dos cosas dijeron. Número uno, la doble vida de los adultos. Y la segunda, yo me sorprendí, sermones aburridos. Sermones aburridos. Los jóvenes no entienden lo que nosotros estamos diciendo. Maestro, lo que usted está diciendo es una bomba de tiempo. Eso es, esas son las dos razones por las cuales se van los muchachos de la iglesia. La doble vida de mi papá es bueno aquí en la casa, luz en la casa y un demonio en la iglesia y un demonio en la casa. Doble vida. Eso hace que los muchachos se vayan de la iglesia. Esa dubitativa la vida. Yo soy aquí de una forma, de otro soy en otro lado. En la iglesia soy
predicador excelente, sin embargo, en mi casa soy otras cosas. Los hijos no me entienden. Y la otra es los sermones aburridos. Por eso que la señora White insiste tanto en que el pastor sea un maestro, que no sea un neófito, que domine las estrategias de cómo comunicar efectivamente el mensaje, transmitirlo de una forma tan efectiva que produzca algo, que produzca a través del Espíritu Santo. Nosotros no somos nadie, pero somos nada más los transmisores, pero que produzca algo en eso, que produzca una sensación, que haya algo ahí, para que la persona pueda llevar a la liberación. Por eso, pastor, que cuando se predica un sermón y yo transmito, inclusive te quiero lograr algo de transacción y estoy con la transacción buscando entre mis hermanos, ellos buscan en la Biblia, yo con ellos, y estamos tratando de encontrar el tesoro, la moneda perdida, el tesoro que se perdió, y yo no hago un llamado a eso. Yo me siento, y Dios le bendiga a todo, y me siento. Mira, diste una charla bíblica, una buena charla. Ningún sermón que no tenga un llamado hacia la liberación, hacia tu entender cuál es tu situación como ser humano, de tu entender cuál es que tú entender que soy un pecador, que tengo que caer en los pies de Jesucristo para yo entonces asumir una posición. Y esa es la liberación. Dios te libera, Dios te ayuda, y es una posición que yo debo tomar. Por eso es que la señora White dice, cuando habla del mensaje de la justificación por la fe, que lo único que nosotros podemos hacer como pecadores es aceptar o rechazar el mensaje. Aceptar o rechazar es lo único que podemos hacer en todo lo que es el plan de salvación. Por lo tanto, nuestro interés como predicadores y como educadores de la iglesia es llevar a los hermanos por esos tres procesos. Transmito, hago transacción con ellos, buscando juntos con ellos, lo hago participar con ellos para que juntos encontremos la verdad, y luego lo estimulo a que tomen una posición ante la realidad que le ha tenido que vivir. Muy bien, doctor. Excelente exposición. Tenemos tres palabras que me gustaría que los oyentes puedan memorizar. Es la palabra transmisión, transacción y liberación, en la definición que dimos sobre predicación que dio el doctor Gregorio. Doctor Gregorio, en este proceso de educación, la predicación expositiva juega un papel sumamente importante. Algunos se preguntan entonces, ¿qué es la predicación expositiva? ¿Por qué es tan importante este tipo de predicación en el proceso de educación de la iglesia? ¿Cómo podemos nosotros tener un concepto de predicación expositiva unido al concepto de educación en la congregación? Alabado sea el nombre de Dios, doctor. Yo sé que usted tiene toda la intención y sabe por qué usted la está haciendo. Si usted me permite, primeramente, de presentar lo que hemos llamado en su libro La predicación puente entre dos mundos, de John Stott. Sí, excelente libro, excelente libro. Hay un resumen, yo quiero hacerle brevemente sobre Stott, porque él dice que hay cinco elementos importantes o cinco fundamentos teológicos que subyacen en la práctica de la predicación. Perfecto, vamos a mirarlo entonces. 5 fundamentos teológicos que subyacen en la práctica de la predicación cristiana. En la práctica de la educación. Vamos a ver. Número 1, o sea, no puede haber ningún predicador que se lance a predicar si no tiene esos 5 elementos. Vamos a verlo Eso entonces. Lo voy a decir brevemente. Claro. Es un libro entero y yo lo voy a tratar de resumir. Mire, el predicador, primeramente, y tengo pendiente ahí, que es lo que es predicación expositiva, y la vamos a trabajar ahora, es tener una convicción, primeramente, acerca de quién es Dios. Eso es lo número 1. Número 1, ¿quién es Dios? ¿Quién es Dios? La adoración de Dios es quien determinará de lo que yo creo de Dios, cuál es mi representación mental de lo que es Dios. De eso depende la calidad del sermón que yo voy a predicar. Y eso, hay 3 afirmaciones acerca de Dios que cada predicador debe presentar según dice. El número 1, cada predicador debe saber que Dios es luz. Que Dios es luz. Que Él al hablarle a nuestra congregación,
indicarle que Dios es la luz del mundo. Eso en forma sencilla. En segundo lugar, yo tengo que creer en el plan de redención. Yo tengo que creer en el plan de salvación. Que Dios es una acción liberadora que vino al rescate de la raza humana porque tengo que sacarlo de la opresión y llevarlo a la liberación. Ese es el segundo punto importante. El tercer punto es que el predicador debe estar seguro de que cree en un Dios que habla hoy todavía. Porque esto, usted no puede estar presentando un Dios que usted no sepa que ese Dios es la luz del mundo. Usted no puede presentar a un Dios que la gente no entienda que Dios es la solución a todos los problemas, que Dios hizo un plan de redención desde antes de la redención del mundo y que el Señor nos eligió a nosotros como hijos de Él. Fue un plan hecho antes que el hombre pecara. Yo tengo que creer en eso. Y lo otro es, hermanos, que el predicador debe estar seguro de que cree en un Dios, de que habla hoy, de que la Escritura, eso fue escrito hace 6,000 años. Eso yo no creo en nada de esas cosas. Vamos a ver qué se dijo hoy, ¿no? Las Escrituras afirman que Dios habla a su pueblo en todo tiempo. Y eso yo digo, gloria a Dios. Amén. Esa es la primera convicción acerca de Dios. La segunda convicción, pastor, es una convicción acerca de las Escrituras. El predicador tiene que estar convencido de que la Biblia es la palabra de Dios. Eso es básico. La Biblia es Dios predicando, como dijo el doctor James Baker. La Biblia es Dios predicando, ¿no? Nos lleva a lo que dice lo que yo le cité ahorita, Hebreos 4:12, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos que alcanza hasta partir el alma, y aún las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Si yo no creo en esa palabra, yo no puedo hablar de eso. Yo no puedo presentarme ante un grupo si no creo primeramente en la palabra de Dios, en que Dios, ¿cuál es mi concepto de Dios? ¿Qué es Dios para ti? Eso es lo primero que dice que tú eres el mensajero de Él, tiene que saber quién es, a nombre de quién tú estás hablando. Número 2, su palabra es lo que Él ha escrito, tiene que creer en esa palabra y lo dice muy claro en las investigaciones. La tercera cosa, pastor, es convicción acerca de la iglesia que tú representas en la predicación. En otras palabras, esta convicción llama poderosamente mi atención porque el autor destaca la importancia de que los predicadores deben no solo conocer, sino ser fieles a la iglesia que representan en el púlpito. Por ende, sus sermones deben reflejar los fundamentos doctrinales en los que ellos creen como iglesia. Yo no puedo inventar en el púlpito, hermano. La palabra de Dios es el centro mediante el cual Cristo gobierna la iglesia y es el alimento con que nutre tú a la iglesia. ¿Cómo yo voy a predicar a una iglesia que yo voy a ser pastor de la iglesia adventista? ¿Cómo yo es posible que yo voy a tratar de presentarme a un púlpito y yo no estoy seguro de que esa es la iglesia? Nadie. Oiga bien, pastor, le digo, usted dirige a los pastores y grupos, etcétera, etcétera, que tenga un concepto de dual, que no crea que esta es la iglesia de Dios. Que esta no es la, ¿por qué hace un púlpito adventista? No puede estar ahí, lamentablemente. Usted tiene que creer fielmente en los que nosotros creemos. Sí, esa teoría del santuario, pero yo tengo mis... O sea, que usted no puede ser predicador adventista. No, de la justificación por la fe, pero hermano, si usted cree en esta iglesia, súbase a un púlpito adventista. Pero si usted no cree en esto, no esté relajando con el mensaje de Dios. No juegue con eso. Esa es la número 3. La número 4 es la convicción acerca de la labor pastoral. El exponente de debe estar consciente de que su labor fuera y dentro de la iglesia. Los apóstoles nunca olvidaron este mandato. Es interesante que Pedro escribía, cuiden como pastores el rebaño. O sea, en otras palabras, tu labor no es solamente presentar el mensaje el sábado en la mañana o lo que sea, sino que tienes que estar consciente que tu labor debe ser, tu sermón tiene que ser trabajado con la congregación más adelante. Es muy bonito presentar un sermón desde el púlpito, pero también tienes que vivirlo y trabajarlo con tu iglesia, fuera y dentro de la iglesia. Pastor, el número 5 es convicción acerca de la predicación. Y por ahí entro ahora. Dígame bien. En esta sección se hace la siguiente pregunta. Y yo le hago la siguiente pregunta a usted antes que usted me pregunte a mí. Antes de continuar, doctor, déjeme, para amor a los oyentes, hacer un repaso de las convicciones. Número 1, convicción acerca de Dios.
Número 2, convicción acerca de las escrituras. Número 3, convicción acerca de la iglesia. Número 4, la convicción acerca de la labor pastoral. Y número 5, la convicción acerca de la predicación. Esas son convicciones que subyacen como fundamento para la predicación bíblica. Y estos estudios están sustentados con investigaciones. Usted como doctor también sabe las investigaciones que se han hecho y están sustentados. O sea, ningún predicador que no crea en esto. Es más, yo diría, como dijo un pastor, yo leyendo todas las cosas, que lo primero que hace una iglesia cuando emplea a un predicador es hacer estas preguntas. ¿Qué cree? ¿Cuál es su convicción de esta iglesia? ¿Usted cree en la palabra de Dios? ¿Cuál es su concepto de Dios? ¿Usted cree en el plan de salvación? ¿Qué es la predicación para usted? Y hacerle la pregunta, a ver si es verdad que el hombre responde a eso, si no está fuera de foco. Entonces, fíjese, la convicción de la predicación es muy importante porque en esta sesión se hace la siguiente pregunta. Si damos por sentado, oiga bien, que los pastores son predicadores maestros del pueblo de Dios, ¿qué clase de sermones deben predicar los pastores? En realidad, en esta parte, Stott hizo un llamado, y ese es un llamado, pastor, a que regresemos a la predicación expositiva. Que no estemos inventando con cuentos de cuentecitos por allí. Que volvamos a la predicación expositiva. Y ese concepto de que regresemos, que volvamos a la predicación expositiva, le da la intención, o sea, podemos tener claramente en nuestras mentes que entonces la predicación expositiva es vieja. Ha estado en la Biblia. Así es, maestro. Así es. Nosotros vemos que cuando veamos ahorita otro ejemplo, vamos a ver a Nehemías ya y a Oseas hablando de predicando expositivamente, ¿no? Sí, por eso dice, volvamos otra vez. Exponer las escrituras es extraer lo que se encuentra en el texto y dejarlo a la vista. Eso es lo que se llama exposición. Entonces, el expositor, según los autores que yo estuve investigando, devela lo que parece estar oculto y con el Espíritu de Dios da claridad a lo que parece confuso. Así que el contenido del sermón expositivo es única y exclusivamente la verdad bíblica. Muy bien. No voy a, pero espérese, déjeme decirle otra cosa, pastor. Claro. Para que no se me vaya la idea, perdón. Los libros de homilética muchas veces tienden a dar una larga lista de tipos de sermones. Sin embargo, si exponemos la palabra de Dios con integridad y honestidad, podemos estar seguros de que estamos honrando a Dios y predicando su mensaje. Justamente este tipo a este tópico nos vamos a concentrar en este seminario, en esta entrevista que usted me está haciendo. El planteamiento es evidente. Nadie debe comenzar a predicar en la iglesia sin haber asimilado y aplicado estos argumentos teológicos expuestos que ya tenemos ahí. Así que ahora vamos a la pregunta que usted me hizo, antes si usted me quiere decir otra cosa. Claro que sí. Yo me impactó bastante en estas convicciones que usted presentó teológicas que subyacen en la predicación, cuando habló de dos cosas. Lo voy a mencionar rápidamente. Sí. Es la convicción acerca de la iglesia. El predicador, aparte de estar comprometido con la verdad de las escrituras, debe también estar comprometido con la iglesia y su doctrina. Eso me llamó la atención. Sí. En segundo lugar, usted presentó una breve definición de predicación expositiva cuando dijo que es abrir las escrituras y exponer el mensaje que hay en ella. Eso es predicación bíblica, predicación expositiva. No es hacer cuentos que yo me invento, lo que yo creo, sino ir al corazón de la Biblia y extraer de allí el mensaje para el pueblo de Dios. Con esto en mente, continuamos entonces con su respuesta, doctor. Sí, pastor. Yo he encontrado que es una forma sencilla posible porque ya usted sabe, hay tantos libros sobre predicación, pero yo encontré, es aquella predicación donde el mensaje del sermón es el mensaje del texto. Eso dice Harold Robinson, ¿no? La predicación expositiva es la comunicación. Voy a ir poco a poco con esta idea ahora en este momento. Dígame bien. Porque ahora, si alguno de mis hermanos, de sus oyentes, ¿vale?,
se había pensado que es lo que en esta vez ya no va a haber duda, con la ayuda del Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Vamos a ver. La predicación expositiva es la comunicación, la transmisión de un concepto bíblico. Y ahí yo paro un poquito, un concepto bíblico. Y recuérdense que nosotros hablábamos de un concepto bíblico, no de 3 conceptos bíblicos. Es la representación mental de una idea. Son elementos que en los seminarios pues lo estudiamos, porque en este momento no hay tiempo para entrar en todo lo que es el concepto, pero el concepto es un elemento, un concepto es madre. Usted está hablando de madre y todo el trabajo lo va a hacer padre, Dios, el concepto fe. Usted tiene un concepto y ese es el concepto que usted va a transmitir. Yo siempre he hecho pastor, esta anécdota, si usted me la permite. Claro que sí. Cuando estudiaba en Antilles, en Puerto Rico, de teología, para los pastores, ¿no? Había el pastor Salín Japas. Salía siempre a ver había 2 años de práctica en las iglesias. Entonces él me dijo, mire, joven Luis Gregorio, voy a visitarlo este sábado. Y yo me preparé allí, pero me preparé fue para impresionar al evaluador. Él era el director de teología del departamento de Salín Japas. Y entonces él me escuchó y estaba anotando todo lo que yo hice. Y yo pensando, oye, qué bien, el hombre está anotando y me miraba. Y movía la cabeza de vez en cuando. Y yo, bueno, estoy bien. Cuando termina el sermón, él está saludando a la gente en la puerta y va entrevistando a las personas. Y dice, un momentito, ¿de qué habló el joven aquí? Él habló de mayordomía, que bueno, muy bien, gracias, feliz sábado. Y preguntó a otro, ¿y usted? ¿De qué habló el joven ahí? Habló de la salvación, que es importante, la salvación. Y fue a 10 personas le preguntó de qué hablé yo ese día. Y me sentó en la oficina atrás y después me preguntó, ¿y usted de qué habló, hermano? Y yo le dije, dice, pero la gente dijo otra cosa de lo que usted dijo. O sea, usted verdaderamente tiene, me dice, vuelvo en 2 semanas, concéntrese en un concepto bíblico. En otras palabras, yo traté de presentar muchas ideas. Pastor, y yo quiero decirle que ahí está la clave que de tantas cosas que hemos leído y estudiado en estos meses, en estos días, buscando es cuando el pastor está claro de cuál es el concepto bíblico que queda desarrollar, no se pierde, se mantiene ahí. Esa es la importancia, y más adelante lo voy a decir, de la predicación expositiva, que nos empuja, si se puede decir, nos mantiene en el texto, y por más que yo quiera hacer una historia de cuando yo estuve en Bonao, no puedo. Me mantiene en el texto, y eso es lo importante, es la comunicación de un concepto bíblico, es lo primeramente. Segundo, derivado ese concepto de un estudio, oiga bien ahora, histórico, gramatical, literario, de un pasaje de la Biblia y de su contexto. En otras palabras, lo que está diciendo allí, que una vez que yo entro a estudiar ese concepto bíblico y tiene que tener el soporte, es lo que nosotros llamamos la exégesis. ¿Recuerda usted, pastor? La exégesis es resultado de ese concepto bíblico derivado de un estudio histórico, gramatical, literal, de dónde vino, hacia dónde va, por qué se dijo este concepto, cómo se trabajó en la primera audiencia, de cuál fue el impacto y cómo yo hago el puente ahora para traer el concepto a nuestros días de la humanidad que está pasando. Y ahora, oiga, sigue la definición que el Espíritu Santo aplica primero en la personalidad y experiencia del predicador y luego a través de a sus oyentes. Ese pedacito, pastor, es traumatizante, digo yo, cuando yo lo presento allí, pero ¿cómo es posible? Entonces, yo no puedo predicar lo que yo no siento. Exactamente, eso es lo que está diciendo ahí. Que el Espíritu Santo aplica primero en la personalidad y experiencia del predicador y luego a través de a sus oyentes. Si yo no soy pastor vegetariano, yo no puedo hablar de eso, del vegetarianismo, porque es una burla lo que estoy haciendo. Lo que yo voy a predicar, el concepto que ha sido resultado del estudio histórico, gramatical y teológico y literario, ¿verdad? Ese es a través del Espíritu Santo. Tiene que vivir en mi vida primeramente. Yo no puedo hablar de una cosa que yo no estoy viviendo. Yo no puedo hablar de una cosa que no estoy sintiendo. Dios me está dando un mensaje que yo debo transmitir. Yo soy el canal y ese canal tiene que estar limpio.
Yo no puedo estar predicando cosas que yo no puedo. Yo no estoy viviendo una falta de respeto a Dios y a su palabra. ¿Entiendes? Ahí bien. Ahora otro puntito, pastor. ¿Usted se acuerda de su amigo John Lake? Judd Lake. Claro, claro. Él hizo también su tesis en Andrews. Y ahora usted me dijo que está en Tennessee ahora. Así es, así es. Sí. Él de ahí mismo, y después vamos a hablar de ese estudio, yo sé que usted va a preguntar de eso. Él dijo que la predicación adventista, ahora puramente adventista, expositiva, la proclamación poderosa de la palabra de Dios, basada en una exégesis gramática, teológica y una síntesis homilética, ¿ah?, en el escenario del tercer ángel, o sea, de Apocalipsis 14, 6 al 12. Oiga bien lo que añadió como resultado de su tesis a él, resultando en unos cambios en 3 áreas del oyente: cognitiva, afectiva y cambio de conducta. Estos cambios se manifiestan primero en la vida del predicador y luego en la vida de los oyentes. Mire, yo quiero repetirle esa Sí, sería bueno repetir ese concepto porque está muy profundo, pero muy bien explicado. Sí. Fíjense, la primera que yo dije es la predicación de los sermones expositivos que regularmente usa Robinson, usted conoce bien, Sugel, Michelle, Hunt, Stott. Que voy a decir lo primero que dije, es la predicación, ¿verdad? El resultado. La predicación es la comunicación, la transmisión de un concepto bíblico. Y que ese concepto bíblico está derivado de una exégesis, un estudio histórico, gramatical, literario, qué tipo de libro es, qué historia, qué pasó con la gramática, todos esos sujetos, sus verbos, etcétera, etcétera. Que el Espíritu Santo aplica primero en la personalidad y experiencia del predicador, número 1, y luego pasa al oyente. Ahora, John Lake, en la tesis que realizó en 2007, él hizo una tremenda tesis sobre verdaderamente lo que era la predicación en la iglesia adventista, ¿no? Él, a su definición, y ahorita vamos a mencionar unas cosas que él dice, pastor, él agregó que, mire la predicación a la conclusión que él llegó después de varios años estudiando esa tesis, estudiar lo que los pastores hacían, ver los tipos de predicación, se sentó por 2 o 3 años, mira el pastor que está predicando, oh, mira cómo ese pastor predica, oh, mira cómo llega a la congregación. Entonces, él dijo, mira, la predicación adventista es la proclamación poderosa de la palabra de Dios. Y esa proclamación poderosa de la palabra de Dios está basada en una exégesis gramática, teológica y una síntesis homilética, porque no puedo decirlo todo, una síntesis homilética enmarcada, todo eso enmarcado en un escenario del mensaje del tercer ángel, que sería Apocalipsis 14, del 6 al 12. Entonces, ahora viene resultando toda esa predicación, toda esa búsqueda que resulta en 3 cambios en la vida de los oyentes, en la vida primeramente del predicador: cognitivo, cambio de pensamiento, cambio de mente, ¿verdad? En lo afectivo, parte emocional, y en lo que tiene que ver con el cambio de conducta, que eso es lo que nosotros llamamos aprendizaje. Ahora, estos cambios, y él toma de nuevo las definiciones de los demás autores, dice, resultando todo esto, luego, primeramente esos cambios manifestados en la vida del predicador y luego en la vida de los oyentes. Esto no es un juego, mi querido amigo que me escucha. La predicación del evangelio es algo muy serio. Es algo que tú tienes que sentir el llamado de Dios a este negocio de Dios. Es algo que tú tienes que saber que si tú quieres ser, tú puedes decir, yo no quiero ser predicador. Eso, tú puedes decir, no, yo no voy a ser canal de Dios para transmitir eso. Porque es complicado, sí. Tienes que vivir esos elementos, tienes que ser el cambio de la mente cognitivo, tienes que, y fíjese, le voy a hacer un ejemplo, pastor, de la parte, voy a agarrar un poquito de la parte de la psicología.
Hay un tremendo autor, se llama Jean Piaget, suizo, y habló del proceso de aprendizaje. ¿Cómo aprenden los seres humanos? Y él habló de dos conceptos muy importantes, se llama asimilación y acomodación. Asimilación, yo entiendo el contenido, lo tengo ahí, pero nada pasa en mi vida. Yo sé que Colón descubrió América y lo tengo ahí, más nada. Ahora, cuando llega en tu mente la fase de acomodación, es que esa información que tú recibiste se convierte en unos esquemas mentales que luego me ayudan a mí a poder enfrentar la realidad en que yo he tenido que vivir. O sea, puedo interpretar eso. Puedo decir, por ejemplo, el ejemplo que estoy poniendo simple de Cristóbal Colón. No solamente lo descubrió, sino qué impacto tiene eso para la vida de la gente de Latinoamérica en este momento, ¿no? Cómo vino un idioma a nosotros a través de ese descubrimiento. Entonces, la asimilación es que entiendo, tengo la información, pero la asimilación, como es mental, es que yo vivo de acuerdo a la información que ya yo tengo. Yo vivo los esquemas mentales míos. Por eso usted ve que el arrepentimiento es un proceso tan delicado. El arrepentimiento, usted está dando un estudio bíblico y la persona tiene la información, pero todavía no. Pero el Espíritu Santo lo toca, cambian los esquemas mentales con la información que transmite y luego entonces la persona se siente libre para entrar a los pies de Jesús. No sé si la muchas cosas, hijo. No, excelente, maestro. De verdad, estamos sumamente impresionados con estas dos definiciones sobre predicación expositiva y estamos en un contexto de ir combinando lo que es la predicación expositiva y la educación en la iglesia. Estamos en este programa, El Predicador y la Predicación, hoy en una entrevista con el doctor Luis Gregorio, hablando sobre predicación expositiva y educación en la iglesia, la importancia de la predicación en la educación de la iglesia. Doctor, hemos visto la definición de predicación expositiva, como usted ha planteado, que es la presentación de un concepto bíblico, una idea bíblica que el predicador extrae de un estudio histórico, gramatical de las Escrituras, que el Espíritu Santo lo aplica primero al predicador y luego a través de este a los oyentes. Esa es una definición de Haddon Robinson. Y la definición que dio posteriormente habla sobre la predicación adventista enmarcada en el mensaje de los tres ángeles.